Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a hablar de otro profeta importante que tenemos en las Sagradas Escrituras, un profeta mayor. Ya hemos hablado de Isaías, hoy nos toca hablar de Ezequiel. Recordemos que hay tres profetas mayores, en este caso es Ezequías, hemos hablado ya de Isaías y también Jeremías. Ezequiel. Ezequiel nace aproximadamente en el año 621 antes de la era cristiana. Y bueno, también nos menciona que nace ahí en Jerusalén, en Judá, en el reinado de Judá. Recordemos que en aquel entonces, allí en Jerusalén, era el reinado, era Judá, todo el reino, y la capital era Jerusalén. Y bueno, pues ahí es en donde nace Ezequiel, y nos dice en la historia que sufren un problema muy grande el pueblo israelita, ya que son invadidos o conquistados, así le dicen en la actualidad. Yo digo, son invadidos, ¿no? Como aquí en México, en América Latina, también se menciona algo así, ¿no? De la conquista, ¿no? Que llegan los españoles y hay una conquista. En realidad, pues hay una invasión, ¿no? Claro, son diferentes culturas, diferentes capacidades y diferentes ideologías, y los adelantos que tenían los conquistadores pues eran mejor que los que estaban aquí, aunque había grandes diferencias y aquí teníamos otro tipo de conocimiento, ¿no? Bueno, quiero remontarles a ustedes esto porque es importante que tengan ustedes conocimiento para que podamos entender a este profeta que hoy estamos tratando de informarles. El nombre de Ezequiel nos menciona que quiere decir Dios es mi fortaleza. Es un profeta hebreo y pues su ministerio está desde el año 595 al 570 a.C. y hay un cautiverio, ya que es conquistado Judea, es conquistado Israel por los babilonios. Quiero entonces, pues después de decirles estas pequeñas notas, que la situación en aquel entonces del pueblo israelita era muy problemática porque había muchas guerras. Ellos tenían unos enemigos aférrimos en aquel entonces, que eran los asirios, los babilonios y los egipcios, y querían pues conquistar, invadir las tierras de Israel, ahí en Jerusalén, todo Judea. Y pues las luchas continuaban, pero hubo una situación o una problemática en la que en ese momento el pueblo de Israel tenía situaciones conflictivas con sus líderes, y esto se aprovechó o fue la causa por la cual fueron conquistados, invadidos por los babilonios. El rey Nabucodonosor II fue el que llega, invade Judea, invade Israel, lo conquista y destruye el primer templo de Jerusalén. Y pues vemos que Nabucodonosor se lleva desterrados a todos los israelitas, pero principalmente a la gente de la alta, como podemos decir hoy en día, a la gente que tenía estudios, preparación, alfareros, agricultores, gente trabajadora, gente de dinero. Fueron como 10,000 los que se los lleva desterrados. Y deja ahí en Jerusalén solamente a la gente pobre, a la gente que no tenía trabajo, a la gente pues de la clase baja.
Entonces, pues bueno, esto es muy importante que ustedes también lo tengan, porque de aquí va a depender el que ustedes me entiendan el porqué de esta situación. En el año 931 a.C., después de la división de todo el Reino Unido de Israel, como les menciono, su situación política era muy débil. Y sus situaciones con los extranjeros, pues también era una situación difícil, porque pues no los querían, eran elitistas. Entonces, el poderío de los asirios se hace presente en ese tiempo. Estamos hablando más o menos ya en el año 721 a.C. Y el reino del norte fue aniquilado por los asirios. Y el reino de Judá le dieron un tiempo, ya que pues podían haber sido invadidos y llegaron los babilonios, ya que Asiria y Babilonia pues querían quedarse con esas tierras, conquistarlos, destruirlos. Y pues Babilonia fue el que llegó a Jerusalén, que llegó a Israel, y no los asirios. Y ya les he dicho, bueno, fue Nabucodonosor II, que supuestamente conquista, yo digo que invade Jerusalén. Y no solo eso, ¿no? Lo peor fue que destruyó el templo de Jerusalén y puso fin a la independencia de los hebreos. Y bueno, pues están en el cautiverio en Babilonia todos los hebreos o los judíos, pero como les acabo de mencionar, solamente se llevó a ese destierro a la gente de las clases altas, ¿sí? Y los demás, pues, los dejó ahí, en Jerusalén. Y déjenme decirles que, pues, el personaje del que estamos hablando hoy, que es Ezequiel, el rey Nabucodonosor II, pues, se lo llevó allá a Babilonia. A él sí se lo agarró y que se lo lleva para allá. Y en Jerusalén se quedó otro profeta, que ya después hablaremos de él, que es Jeremías. Entonces, pues, es importante que ustedes tengan esto porque son contemporáneos los profetas Ezequiel y el profeta Jeremías, y no solo ellos, sino ya después vamos a ver que también en aquel entonces son contemporáneos también Esdras y Nehemías. Y estos relatos no solamente están en el libro de Ezequiel o en el libro de Jeremías, están en otros libros, ¿sí? Que bueno, ahorita más adelante les voy a informar acerca de eso para que tengan ustedes también la información y la nota. Aquí lo importante es que ustedes conozcan que Ezequiel es un profeta que estuvo en el destierro ahí en Babilonia. Y su situación de Ezequiel, pues nos menciona la historia que sus profecías eran porque él tenía visiones. Sí, dirán ustedes, a lo mejor se drogaba. En la actualidad pueden decir muchos, no, pues a lo mejor se drogaba, porque tenía visiones. No, eran visiones por parte de nuestro Padre Dios, porque le tenía que ir diciendo qué es lo que tenía que él hacer y decir con respecto a la situación. ¿Por qué Dios permite que Israel, que Jerusalén, que toda Judea sea destruido y hasta el templo? ¿Ustedes por qué creen que haya pasado eso? ¿Por qué andaba Dios muy lejos, andaba ocupado en otros asuntos? ¿O cuál era su situación? ¿Y por qué Dios permitió que los babilonios llegaran, destruyeran la ciudad, destruyeran el templo, y nada más se llevaran a la gente importante, ¿sí? Que eran los herreros, los artesanos, agricultores? Y sí, pues nos menciona ahí la historia que eran como 10,000 cautivos. Y nada más dejaron a la gente pobre ahí en Jerusalén, en compañía de ese otro profeta que pues es Jeremías, ¿no? Bueno,
Aquí la pregunta es el por qué, ¿verdad? Pues simple y llanamente porque ya los israelitas habían perdido toda su compostura, ¿sí? Sí, creían en Dios y amaban a Dios, pero yo creo que de dientes para afuera. Había mucha delincuencia, había mucho vandalismo, había mucha idolatría. Ellos nada más querían tener el mundo, el demonio y la carne en sus manos, que son los enemigos del alma. Sí, porque nada más se dedicaban a las cosas materiales y mundanas. Y pues eso a Dios no le pareció benévolo. Entonces permite que en este caso los babilonios, con el rey Nabucodonosor II, pues llegue y les ponga su castigo. Podríamos decirlo así, ¿no? Su castigo, porque Dios no los castigó. Ellos se separaron de la mano del Señor y pues ni modo. A toda acción viene una reacción. Y aquí la reacción fue que fueron destruidos. El rey de Babilonia proclama a un rey ahí en ese lugar, en Jerusalén. Pone a su tío Joaquín, ¿sí? Y cambió su nombre por el de Sedequías, ¿sí? Eso lo ven ustedes en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, para que lo tengan ustedes como nota. Bueno. Pero también pues, tenemos otros datos, ¿sí? Es importante que lo sepan ustedes, porque cuando estaban desterrados los israelitas ahí en Babilonia, pues ellos sintieron que era un mandato de nuestro Padre Dios. Sí. Y sintieron que Dios les estaba mandando un aviso. Les estaba diciendo que pues habían hecho malas cosas y por eso les había ocurrido lo que les había ocurrido. Y entonces muchos de ellos empezaron a tener un acercamiento de fe, esperando que Dios pronto los librara de ese destierro, de esa dispersión. Le dicen diáspora, bueno, son dispersos, ¿no? Entonces, parece que sirvió esa situación para que ellos fueran entendiendo que habían hecho las cosas mal y equivocadas. Pues no estamos muy lejos, nosotros estamos aquí en México en el año 2021, en época de pandemia, en época de vacunación, y en donde nos encontramos que pues aquí en este país, y no solamente en México, pero en todo el mundo, hay mucha delincuencia, hay mucho asesinato, hay mucho vandalismo, hay secuestros, hay actos terroristas. Ahorita estamos en mayo, ¿sí? Y parece que pues ya se cesaron el fuego entre la Franja de Gaza, los palestinos y los israelíes, porque ya se estaban agarrando en guerra. Pues esto que les menciono yo, pues es algo parecido a lo que estaba pasando en aquel entonces. Y bueno, pues vemos entonces que la situación era muy difícil para los israelitas, porque pues al final de cuentas tuvieron que emigrar, ¿no? Y como les digo, lo pueden ustedes ver en el segundo libro de Crónicas y en el segundo libro de los Reyes, ¿sí? Nos hablan de ese exilio en el que estuvieron los judíos. También nos habla Esdras, el libro de Esdras también, ¿no? El libro de Nehemías. Y bueno, pues Jeremías lo menciona también, que él se queda afuera del exilio de Babilonia. No lo quieren, lo corren, ¿verdad? Él no lo secuestran, ¿verdad? Ya después veremos por qué, pero ahorita estamos hablando de Ezequiel. También tenemos por ahí el profeta Ageo y el profeta Zacarías que nos mencionan, ¿sí? En el libro de los Salmos, pues nos mencionan con respecto al regreso del exilio, porque es algo muy importante, y pues todo esto ahí lo tienen ustedes bien explicado. Muchas personas dicen, bueno, los judíos, sí,
estuvieron 400 años esclavizados, entre comillas, en Egipto. Pues aquí estuvieron como 60 años en Babilonia, ¿no? Entonces, pues para que le tengan ustedes una nota, porque mucha gente no habla de cuando el pueblo judío estuvo exiliado, estuvo desterrado y estuvo en Babilonia, ¿no? ¿Sí? También pueden ustedes ver los datos en el libro de Daniel y en el libro de Esther. Como les digo, hay mucha información, ¿eh? No solamente en un solo profeta, que es Ezequiel. Entonces, pues, todos ustedes lo pueden ir leyendo en esos libros. También hasta en el libro de Baruch, que fue el secretario de Jeremías, pues también ahí habla de eso, ¿sí? Y bueno, pues ya después hablaremos de Baruch y de Jeremías. Ahorita estamos hablando de Ezequiel. Dice que Ezequiel, como les había dicho, es la fuerza de Dios, es hijo de Buzi y profeta de la familia sacerdotal, porque su familia era sacerdotal. Ezequiel, no crean que era una persona común y corriente, ¿no? Venía de una familia sacerdotal. Fue llevado a Babilonia juntamente con el rey Joaquín, que era el rey de Judá, y ya después Nabucodonosor II puso a otro rey ahí en Jerusalén, ¿no? Para que ahí fuera el rey de ese lugar. Ezequiel comienza su ministerio a la edad de los 30 años, algo paradójico, ¿no? Al igual que nuestro Señor Jesucristo, que empieza a los 30 años su vida pública, así le dicen vida pública, ¿sí? Cuando comienza a predicar la doctrina a los 30 años, pues bueno, Ezequiel igual, así nos dice la historia, ¿sí? Y bueno, pues nos menciona que hay un pacto que tiene Ezequiel con Dios, y todo esto lo pueden ver ustedes en el libro de Ezequiel, ¿eh? Para que lo vayan ustedes tomando. Esto sí es directamente de él. Nos habla que los ancianos de Israel acudían con Ezequiel en busca de consejo. Estuvo profetizando 22 años, hasta el año 14 después de la cautividad que tuvo final de Jerusalén. Durante los 8 primeros años fue contemporáneo de Jeremías, ¿sí? Lo dice muy claramente, los 8 primeros años fue contemporáneo de Jeremías. Daniel vivía también en ese mismo tiempo. Les digo, son varios profetas que estaban ahí, estaba lleno. Y aún así, el pueblo de Israel se contaminó, hizo y deshizo y se portaba mal, simple y llanamente, ¿no? Vandalismo, las cosas mundanas, las cosas materiales, la idolatría, las pasiones. Y no digo pasiones solamente de sexo, ¿no? Sí, porque pues, la pasión, no, las pasiones por el dinero, por el poder, por el lujo, ¿sí? Por el derroche, por el alejamiento de nuestro Padre Dios, ¿no? Sí, porque pues, sentían que eran hijos predilectos y que podían hacer y deshacer lo que se les daba la gana, ¿sí? Bueno, entonces Daniel vivía también en la época de Ezequiel, ¿sí? Y bueno, la mayor parte de sus predicciones ya las va haciendo casi al final, pero como les había yo dicho, son visiones. El modo como fueron recibidos sus mensajes se describe en los capítulos 33 y versículo 30-32, ahí lo pueden ustedes checar. También en sus escritos hay una maravillosa vehemencia y profusión de alegrías y símbolos. Fue celoso por la gloria de Dios y estuvo dispuesto a imponerse a cualquier sacrificio en bien de su pueblo. Nos menciona también la historia que fue uno de los 4 profetas llamados mayores. Sí, ya les mencioné yo algunos otros, ¿no? Isaías, Jeremías, Daniel, sí, Ezequiel, nos habla de que son profetas mayores. Este libro de Ezequiel, que ustedes puedan leer, las profecías son principalmente visiones de la gloria divina,
y terribles denunciaciones contra Israel por su espíritu rebelde en contra de Dios y por los pecados de su idolatría. Eso nos lo habla en capítulo 1, versículo 24. Contiene también denuncios semejantes en contra de Tiro y de otras naciones hostiles. La última parte del libro contiene oráculos respecto a la vuelta restableciendo el pueblo de Dios y la descripción simbólica de la Nueva Jerusalén, que no se tuvo en mira de tomarla literalmente, sino que así lo dijo, se va a volver a construir el templo de Jerusalén. Y pues cuando el rey Nabucodonosor II tiene pues hay un problema, porque seguían las guerras, no crean que ya se había acabado la guerra, ¿no? Como les digo, había 3 naciones que estaban en contra de Israel, que eran los asirios, los babilonios y los egipcios. Y bueno, pues los babilonios son los que incurren en conquistar o invadir Jerusalén. Pero nada más les duró un tiempo, porque llegó otro señor que también andaba haciéndoles la lucha a los babilonios, que fue Ciro, el rey Ciro de Persia, y le pone sus coscorrones a los babilonios, al rey Nabucodonosor, y acaba con ellos. Y tiene la oportunidad Israel, los israelitas, de regresar a su tierra, ahí en Judea, lo que es Jerusalén. Les da oportunidad al rey Ciro de que se regresen, pero muchos ya no se regresan, muchos ya se dispersan por todos los lugares, pues porque les gusta la buena vida, así decían ellos, ¿no? Pero en realidad era la mala vida, porque pues no iban a encontrar las cosas de Dios en esos lugares en donde ellos andaban, pero pues ya se habían contaminado en 60 años, ya habían llegado a la contaminación de su mente, de su espíritu, y ya se habían alejado de las cosas de Dios. Y pues muchos sí se regresan, ¿sí?, a la tierra que Dios les había dado. Y pues ahí comienza otra vez, gracias al rey Ciro, ¿sí?, que le puso sus coscorrones a los babilonios. Esto le inquieta a usted porque pues, dicen, bueno, ¿y cómo después regresaron? ¿No? Pues así, porque les digo que había guerras. Pobres judíos, ¿verdad? Porque en la actualidad también tienen ese problema, ¿no? Los palestinos no aceptan vivir con ellos conjuntamente y por eso ahorita pues tienen esos problemas en la Franja de Gaza y en Israel. No los aceptan, ¿sí? Y siendo que pues desde 1948 aproximadamente la Organización de Naciones Unidas les da la oportunidad de que regresen otra vez a Jerusalén, porque ya los habían también sacado otra vez de ahí. Pobres cuates, ¿no? Siempre andan luchando por su lugar de origen o por su país y siempre los andan corriendo, ¿no? Y eso está pasando, les digo, ahorita en la actualidad, aunque pues ellos ya no se dejan tan fácilmente, ¿no? Y bueno, ese es el común denominador de estos pobres señores, ¿sí?, judíos, que tienen ese problema en su país. Bueno, pero pues voy a leerles una parte de una de las visiones de Ezequiel, que es algo muy importante. Bueno, todas no, pero pues, para mí se me hizo algo muy importante el hecho de una de las visiones que tiene con respecto a la destrucción de Jerusalén, y que se las pues enuncia a toda su gente. Y pues al principio no le creen, ¿eh? O sea, no crean que él agarraba y les decía, esto va a pasar, y la gente pues lo tiraba de loco, porque siempre a los profetas pues siempre los han hecho menos, no les hacen caso, y ya cuando empiezan a pasar las cosas, ay, dice, tenía razón, pero pues a veces ya es demasiado tarde, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer una parte de las escrituras del libro de Ezequiel. Está en el capítulo número 9,
desde el primer versículo, para que lo tengan ustedes, porque pues, es el capítulo. Dice así: después oí una voz muy fuerte que me gritó al oído: ya llegan los que van a castigar la ciudad, cada uno con su arma de destrucción en la mano. Vi entonces que 6 hombres entraban por la puerta superior que da al norte, cada uno con un mazo en la mano. En medio de ellos venía un hombre vestido de lino, que llevaba a la cintura instrumentos de escribir. Entraron y se detuvieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel se elevó de encima de seres alados, donde había estado, y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba a la cintura instrumentos de escribir, y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella. Luego oí que les decía a los otros hombres: vayan tras él a recorrer la ciudad, y comenzando por mi templo, maten sin ninguna compasión ancianos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres, pero no toquen a nadie que tenga la señal. Ellos entonces comenzaron por los ancianos que estaban delante del templo. Después les dijo: vayan al templo y profánenlo, y llenen de cadáveres sus atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en la ciudad, y mientras lo hacían yo me quedé solo. Entonces me incliné hasta tocar el suelo con la frente, y lleno de dolor grité: Señor, ¿vas a descargar tu ira sobre Jerusalén hasta destruir lo poco que queda de Israel? El Señor me respondió: el pecado del pueblo de Israel y de Judá es muy grande. El país está lleno de crímenes, la ciudad está llena de injusticia. ¿Piensan que yo he abandonado al país y que no veo lo que hacen? Pues no voy a tener ninguna compasión de ellos, sino que les voy a pedir cuentas de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino, que llevaba a la cintura instrumentos de escribir, volvió y dijo: ya he cumplido la orden que me diste. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues ahí tenemos una de las visiones que tuvo Ezequiel, en donde muy claramente en los últimos versículos estamos viendo que el Señor muy claramente dice el porqué de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo. ¿Sí? Porque muchos se pueden preguntar: ¿por qué Dios permite, ¿verdad? ¿Por qué permitió que su pueblo escogido, sí, los descendientes de los descendientes de los descendientes de los descendientes, yo digo que sin dientes, ¿verdad? Estaban chimuelos, porque la gente chimuela no puede rezar y orar. Bueno, los descendientes de los descendientes de los descendientes de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y ellos descendientes de Noé y descendientes de Adán y Eva. ¿Por qué Dios les permite que hayan sido conquistados? Bueno, bonita palabra, ¿no? Invadidos y destruidos por los babilonios. Y si no hubieran sido ellos, a lo mejor hubieran sido los sirios, y si no hubieran sido los egipcios. ¿Por qué Dios lo permite? Pues aquí muy claramente lo está diciendo. ¿Sí? Versículo 17 de ese capítulo. Digo, a ver, déjenme ver. En el versículo 9 de este capítulo 9 dice: el Señor me respondió: el pecado del pueblo de Israel y de Judá es muy grande. El país está lleno de crímenes, la ciudad está llena de injusticia. Hasta parece que estaba hablando de México, ¿no? ¿A poco en México no hay crímenes? Estamos en la época de votación, discúlpenme que me meta en este tipo de ejemplos, ¿verdad? Pues estamos en el año 2021, estamos el día 27 de mayo, en época de pandemia, en donde la gente se está vacunando, en donde tenemos un presidente, y ya van como 89 candidatos, porque hay votaciones en este mes próximo de junio,
Y ya van 89 candidatos a cualquier elección y que fueron asesinados. ¿Y saben por quién son asesinados? Pues, no por el pueblo, ¿verdad? Sino por las organizaciones delictivas, las organizaciones de delincuentes, ¿verdad? Hay mucha injusticia en este país. Hasta parece que están hablando de nosotros. Y pues ahí Dios hizo su presencia, ¿no? A lo mejor nosotros ahorita no entendemos el por qué Dios ha permitido que haya una pandemia y donde haya muerto ya muchas personas aquí. Supuestamente aquí en México llevamos más de 220,000 muertos, ¿no? Dirán ustedes, ay, son poquitos. Sí, pues mientras no te toque a ti, pues son poquitos. Pues si te toca a ti, pues ya no eres poquito, pues ya ni estás aquí, ¿verdad? Pues si te toca a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija, ahí sí ya no está tan poquito, ¿verdad? La situación, ¿verdad? Y bueno, esto nada más es en este país, ¿no? Disculpen que les mencione esto, pero es una cosa, es un paralelismo, ¿no? Dios está diciéndole a Ezequiel el por qué va a pasar eso en el pueblo, con su gente. Pues por eso, porque muy claramente lo dice aquí el Señor. ¿Qué creen que dice? ¿Piensan que yo he abandonado al país y que no veo lo que hacen? ¿Ustedes creen que Dios no ve lo que estamos haciendo en la actualidad? Mucha gente pues no cree en Dios en la actualidad. Otros creen a su manera. Y otros dicen, pues sí creo, pero pues ya Dios ni se hace presente, yo ni siento que esté, ¿no? O sea, hay mucha gente, ¿no? De toda índole, ¿no? Bueno. Quiero que denoten ustedes otro pequeño pasaje bíblico. Es el capítulo 12. Le voy a dar lectura, Capítulo 12 de Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven, y oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. Por eso, prepara lo necesario para salir al destierro. Y a pleno día, y a la vista de todos, sal de tu casa y vete a otro lugar. Tal vez se den cuenta de que son un pueblo rebelde. A pleno día, y a la vista de todos, saca tus cosas como para ir al destierro, y por la tarde también a la vista de todos sal como si fueras al destierro. Después, haz un boquete en el muro, a la vista de todos, y sal por él con tus cosas. Y cuando oscurezca, échate al hombro tus cosas y sal con ellas a la vista de todos. Tápate la cara, de modo que no puedas ver el país. Quiero que seas una señal de alarma para el pueblo de Israel. Yo preparé mis cosas tal como el Señor me lo había ordenado, y al pleno día salí con ellas como quien va al destierro. Por la tarde hice con mis manos un boquete en el muro, y cuando oscureció a la vista de todos me eché las cosas al hombro y salí con ellas. A la mañana siguiente el Señor se dirigió a mí y me dijo: seguramente los israelitas, ese pueblo rebelde, te habrán preguntado qué estabas haciendo. Pues diles de mi parte que esto es un anuncio para el rey de Jerusalén y para todos los israelitas que allí viven. Diles que tú eres una señal de alarma para ellos y que tendrán que hacer lo mismo que tú hiciste, porque serán llevados al destierro. El jefe que tiene habrá de echarse sus cosas al hombro, y cuando oscurezca saldrá con ellas por un boquete que harán en el muro. Irá con la cara tapada para que nadie pueda verlo, él ni él pueda ver el país. Y yo le echaré encima mi red y lo atraparé con ella. Lo llevaré a Babilonia, tierra de los caldeos, tierra que no podrá ver, y allí morirá. Y dispersaré a los cuatro vientos la guardia que lo rodea para defenderlo, lo mismo que sus otras tropas, y los perseguiré con espada en la mano. Y cuando ya haya dispersado por otros países y naciones, reconocerán que yo soy el Señor. Pero haré que unos cuantos escapen de la guerra, el hambre y las enfermedades, para que las naciones donde vayan cuenten todas las cosas detestables que cometieron y reconozcan que yo soy
el Señor. El Señor se dirigió a mí una vez más y me dijo: tú, hombre, tiembla de miedo al comer y muéstrate angustiado al beber. Y diles a los habitantes del país y de Jerusalén y a todos los israelitas: esto dice el Señor: comerán su comida llenos de angustia y tomarán sus bebidas llenos de miedo. El país quedará destruido y vacío por causa de la violencia de sus habitantes. Toda ciudad habitada será destruida. El país quedará convertido en desierto. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿qué quieren decir los israelitas con eso de pasan los días y las visiones del profeta no se cumplen? Pues diles: esto dice el Señor: yo voy a hacer que no se repitan más esas palabras en Israel. Y diles también que ya está cerca el día en que se cumplirá todo lo anunciado en las visiones. No volverá a haber entre los israelitas visiones falsas ni profecías que sean mentira, porque yo, el Señor, voy a hablar y lo que diga se cumplirá sin tardanza. Ustedes mismos lo verán, pueblo rebelde. Yo hablaré y haré que se cumpla lo que diga. Yo, el Señor, doy mi palabra. El Señor se dirigió a mí y me dijo: los israelitas andan diciendo que tus visiones proféticas son de incumplimiento a largo plazo. Por lo tanto, diles: esto dice el Señor, mis palabras no tardarán en cumplirse, lo que he dicho se cumplirá. Yo, el Señor, doy mi palabra. Esta es palabra de Dios. Pues es increíble que después de que Ezequiel les está diciendo las cosas, todavía se burlen y digan: ay, pues ya pasó mucho tiempo. Es lo que nos está pasando ahorita en la actualidad. Pues mucha gente dice: Dios ni existe. A ver, ¿dónde están sus acciones? A ver, ¿por qué permite una pandemia? ¿Por qué permite una guerra? ¿Por qué permite que haya esto y esto? O pueblos oprimidos por sus gobernantes. Pues hay muchos pueblos, ¿verdad?, que son reprimidos por los gobernantes, como Venezuela y muchos otros más, ¿no? Y en el Medio Oriente todavía las mujeres no son nada, ¿verdad? No tienen ni voz ni voto. Bueno, no voy a mencionar nombres de los países porque no es el caso. Pero está pasando lo mismo. Y como que dicen muchos: yo no veo la acción de Dios en la actualidad. ¿Sí? Y bueno, pues yo quise hoy que ustedes escucharan un poquito de información que les proporciono con respecto a este profeta Ezequiel, y que les digo que es contemporáneo a otros, no crean que estaba solito él. Él estaba ahí adentro, en Babilonia, y otros profetas pues estaban allá afuera, ¿verdad? Y bueno, espero que te despierte yo el interés y leas el libro de Ezequiel. Está interesante, sí, de veras, lee, escudriña, estúdialo. Y pues puedes buscar información para que tengas mayor conocimiento de este gran profeta. Recuerden que hay 4 profetas mayores. Sí, ustedes van a decir: bueno, ¿y Elías qué no es el profeta más importante para los judíos, los israelitas o los israelíes en la actualidad? Pues sí, Elías. Pero aquí tenemos que es el profeta más importante, pero aquí tenemos 4 profetas mayores. Así se menciona dentro del estudio bíblico o del estudio en la teología. Que Dios te bendiga.